Nos encontramos en la Plaza de la Laguna de Ayamonte. Decir que es un sitio, bueno, pues céntrico y muy acogedor, y que en este año, pues hace escasamente unos días, ha celebrado el 75 aniversario de la decoración y de la estructura de la Plaza de la Laguna tal y como la conocemos. Una plaza que se conoce actualmente como La Laguna, pero también ha sido, dependiendo de la situación política en la que nos hemos encontrado, pues ha sido Plaza de la Constitución o Plaza de José Antonio Primo de Rivera. Decirles que bueno, está situado en un clave privilegiado. Tenemos frente con el ayuntamiento las casas capitulares y después también próximo a la calle que se dirige al templo de Nuestra Señora de las Angustias, donde está la patrona de la ciudad. Indicarles que esta plaza, bueno, pues seguramente ese término vendría porque sería una zona que al estar próximo a la desembocadura del río pues desencadenase pues el saneamiento, incluso la entrada de aguas fuese algo frecuente. No es extraño que en este entorno más de una laguna se formase. El adecentamiento, el ajardinamiento de la plaza lo podríamos encontrar en la década del siglo XX, ya en la década de los 20. Por entonces, bueno, pues la alcaldía intenta adecentar no es solamente esta plaza, sino la Plaza del Solá, que conocemos popularmente, la Plaza de San Francisco y este entorno. Y de ahí que se hacen proyectos de ajardinamiento y se instalen las palmeras, que en la actualidad pues es un elemento típico de esta plaza. Sin embargo, ya después de la Guerra Civil, en la década de los 40, a principios de esa década, pues el ayuntamiento vuelve a retomar la ordenación y la decoración de este entorno, pues que es tan familiar y tan céntrico. De ahí que se aprobase el proyecto urbanístico elaborado por el arquitecto onubense Pérez Carasa. Se proyecta pues todo la estructura que posee en la actualidad, un poco condicionado por ese ajardinamiento y por esas palmeras que ya estaban entonces instalados en la laguna. Detrás de cada banco tiene una escena pues que corresponde a una escena local y pintoresca muy llamativa, que les invito a todos los visitantes que la observen con detalle. Y en el 44 se inauguró, ese proyecto se finalizó y se inauguró el 7 de septiembre de ese año, de la mano un poco también, como suele ser habitual por entonces en esos años, pues del párroco por entonces, Ainé Carbonell. Tiene entradas, un trabajo de forja y de iluminación llamativo y precioso, y después todos esos azulejos. Una zona central que entonces Pérez Carasa proyectó un reloj de sol, y sin embargo ese proyecto no se llevó a cabo, y 10 años más tarde, en el 54, en 1954, pues se situó la imagen de la Inmaculada, que como observamos pues es similar y es una copia similar a la representación de Murillo de las Inmaculadas de entonces. Lo que sí proyectó Pérez Carasa es esa pérgola con ese cuadro y ese azulejo conmemorativo relacionado con esa pesca de atún que este año pues la ciudad de Ayamonte intenta pues homenajear e insistir muchísimo más en el conocimiento que efectuó Sorolla sobre esa escena, ¿no? Y conocemos que ha habido trabajo de restauración, y no cabe duda que al ser un espacio tan transitado, tan utilizado, pues requiere constantemente pues que se esté manteniendo este hermoso enclave. Bueno, pues prácticamente el secreto yo creo que es contextualizar todo. Esto sucede en una época y bueno, en los años 20 ya del siglo pasado pues existe una preocupación por la higiene, por la salubridad del municipio, y se trabaja en las zonas de expansión y de ajardinamiento de la ciudadanía, ¿no? Y no solamente lo hace Ayamonte,
sino que otras ciudades pues le sucede prácticamente lo mismo. Y Ayamonte, sin embargo, pues es un auge elevadísimo de la mano de las fábricas de conserva, y no cabe duda que toda esa ordenación del paisaje y nuevos edificios públicos pues va acorde con el momento demográfico y económico por el que vive. De ahí también que en esa misma década de los 20 la corporación apruebe la adquisición del inmueble, que hoy lo tenemos aquí, ahora mismo lo estoy viendo yo, la fachada de lo que es el actual Ayuntamiento de Ayamonte, una casa, pues la parte antigua, con una estructura también hermosa y decorada como la época, con azulejos, con forja, totalmente llamativa, al igual que la laguna posteriormente, y que es un sitio pues hermoso para visitar.